Vamos a platicar con spoilers, así que si no has visto la película, ve a verla. Bueno, claro, eso es un remake, ya conoces la historia de Drácula, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes problema, vamos a hablar libremente de la película. Nosferatu está dirigida por Robert Eggers, este director que hizo The Witch, que hizo The Northman, el norteño, diga usted, así le he puesto, el norteño, y The Lighthouse. Es un director muy interesante que también crea una atmósfera espectacular, ¿no? Y que logra también un desarrollo de personajes interesante. Me gusta muchísimo su estilo de fotografía. Y él cuenta que cuando era chico vio la película de 1922, Nosferatu, de Murnau, y le encantó, y esto lo hizo convertirse en cineasta. Desde entonces tiene la idea de hacer el remake. Después de que hizo The Witch, la bruja, que es su ópera prima, él inmediatamente trató de desarrollar Nosferatu, pero no lo logró. En ese entonces conoce a Bill Skarsgård y le dijo: tú vas a ser el personaje protagónico, el personaje que termina aquí interpretando Nicholas Hoult, ¿no? Thomas Hunter. Y ahí se quedó. Por desgracia no pudo concluir el financiamiento. Eventualmente hace The Lighthouse, después The Northman, y siempre estuvo tratando de regresar al proyecto. Finalmente logra el financiamiento, creo que la fama necesaria para que los estudios confíen en él, en su aspecto visual. Ya tiene un ¿cómo se llama? Un grupo de seguidores, un following suficientemente grande como para decir vamos a confiar, a pesar de que nos va a entregar una película un tanto extraña. Quiere hacer el remake de Nosferatu, vamos a darle eso. Y entonces contrata al señor Nicholas Hoult para que haga a Thomas Hunter, pero le dice Bill Skarsgård: yo iba a hacer esa. Le dijo: sí, pero ya no creo que tú seas el correcto para ese personaje. Entonces Bill quiere seguir, quiere buscar no salir del proyecto. Entre idas y vueltas termina proponiéndole el director que hiciera al conde Orlok. Y entonces Bill Skarsgård hace un papel espectacular como el conde, espectacular. El reparto lo completan William Dafoe, que hace una especie de Van Helsing, Lily Rose Depp, que es Ellen Hutter, y ella es la personaje protagónica. También está Ralph Ineson, que siempre sale en las películas de Robert Eggers. Lo vimos como el papá en The Witch. En fin, es un tipo muy interesante. Debemos de entender qué es esto de Nosferatu. De entrada quiero que sepas que la película de 1922 fue una adaptación de Drácula, de la novela de Bram Stoker, Drácula. Pero no pagaron los derechos y en consecuencia cambiaron los nombres, cambiaron un poquito la historia y se centra más en ella que en él, el personaje que va a venderle la propiedad al conde Drácula en ese entonces. Cambian el nombre del conde Drácula, Dracul, lo hacen conde Orlok, y por supuesto la criatura en sí es muy distinta. Entonces viene esta criatura icónica con los dedos largos, con los dientes aquí como de ratón, porque sí, era como una especie de roedor, hombre roedor, que traía la plaga de ratas, ¿no? Y con estas orejas puntiagudas, y hay cierto enfoque en la historia de amor entre los dos protagonistas, ¿no? En el conde y el personaje de Ellen Hutter. Y esa película se convirtió en uno de los más grandes representantes del expresionismo alemán. Pero originalmente no la íbamos ni a ver porque la esposa de Bram Stoker dijo: espérame, no me pagaron derechos y es la misma película. Entonces se va a la corte para que le paguen. No tienen dinero y no le pueden pagar. Y entonces la corte obliga a destruir las copias y manda a destruir todo. Pero una persona huye con una de las copias a los Estados Unidos. Y acá se logra exhibir, y es por eso que conocemos Nosferatu. Y entonces se convierte en los mayores representantes del expresionismo alemán, que fue una corriente que precisamente, tratando de contrarrestar el estilo de cine realista anterior, se van a lo que ellos llaman el expresionismo, que entre otras cosas tiene, por ejemplo, escenarios oníricos. Y entonces, si ves el gabinete del doctor Caligari, están casi pintados y es una cosa muy extraña. Y acá también hay ciertos escenarios surreales, oníricos, como si estuviéramos en una pesadilla. Hay un contraste de luz muy marcado, los choques de luz y sombra, y es icónica esta escena en la que el conde Orlok, la criatura, va subiendo y solo ves la sombra. ¿Me explico? En donde la sombra hace así, pareciera que la sombra
toma algo, ¿no? La pura sombra. Es como si tuviera vida la pura sombra. Entonces, el contraste de luz y sombra es otra de las características. Y por supuesto, una sobresactuaciones y cosas así medio exageradas, maquillajes muy exagerados, precisamente para buscar romper y meterte en estos mundos oníricos surreales, ¿no? Eventualmente el señor Werner Herzog hace un remake allá en 1979 con el mismo estilo de criatura y se basa más en la relación de amor entre los personajes protagonistas, el conde y Ellen, ¿no? Y curiosamente alarga muchísimo la película y la hacen una especie de romance extraño, que creo que fue la principal crítica que tuvo en su momento, que era muy larga y este romance fue una situación medio melodrama que no gustó del todo. Pero ahora el señor Robert Eggers decide que la criatura no va a ser tal cual este personaje, este estilo de vampiro, sino que va a ser algo más realista. De entrada, el diseño, el bigotazo que tú le ves, es porque está basado en Vlad Tepes. Vlad Tepes, el impalador. Este amigo vivió en Transilvania en 1431 y del cual Bram Stoker se basó para su personaje de Drácula. Drácula era dragón, la orden del dragón, y se le aumentaba la A para decir que eras hijo de, ¿no? Entonces, el hijo de la orden del dragón, al que decían Drácula, era Drácula. Y de ahí salió su novela, Drácula. Pero este tipo era un desgraciado, y para intimidar a los demás, empalaba gente. Y entonces tú llegabas al castillo y veías una fila de gente empalada. Un tipo que si le faltabas al respeto y no te quitabas el gorro, por ejemplo, hay una anécdota que no se quitó a alguien el gorro. ¿Y por qué no se quita el gorro en mi presencia? Porque no me lo permite mi cultura, mi religión. Y fue y se le clavó así, para que no te lo quites nunca. Y lo mató en presencia de los demás. Que gustaba de comer mientras había gente empalada. Era un tipo que claramente creía que la sangre de todos estos lo iban a hacer eternamente joven, y de ahí viene el mito de Drácula, precisamente de este vampiro que bebía sangre para mantenerse a lo largo del tiempo y demás. Bueno, acá Robert Eggers nos dice en el prólogo que esto está basado, su película, tanto en Nosferatu como en Drácula de Bram Stoker, precisamente para tomar con libertad, todo tipo de elementos y hacer esta entrega. Nos entrega entonces una película en donde mantiene exactamente la historia, quizá con algunos pequeños cambios, con mejores efectos, por supuesto, con una fotografía y una puesta en escena muy realista. La fotografía, en lugar de tratar de sobreiluminar la noche o los interiores, dice, no, en ese entonces era oscuro, porque no había luz, y la luz de la luna es lo único que vamos a utilizar, y entonces hay un par de escenas en el exterior que se antojan complejísimas de poder captar algo en película, precisamente por la baja iluminación, pero que logra efectos espectaculares. Cuando están interiores solamente hay la luz de las velas, y esto provoca que cuando, por ejemplo, te vas desplazando en la oscuridad y de repente la vela alumbra algo, eso que antes tú veías oscuro y negro está lleno de cosas, y esto lo hace con la intención de decirte que la oscuridad está repleta de cosas, pero tú no lo ves. Es una metáfora. Tú no ves la oscuridad a la que te estás adentrando. No estás viendo la oscuridad a la que estás llamando. Además, hay una clara analogía, un claro tema sexual. Estamos hablando de una Alemania de 1934, que técnicamente Alemania no existía, porque creo que se fundó por ahí por los 70s. Entonces, Prusia o estos territorios germánicos, ¿no? Pero bueno, aquí le ponen Alemania en 1834, no 1900, 1834, ¿no? Se fundó en 1870 o 70 y cacho Alemania, y aquí te está poniendo antes de la fundación de Alemania. Pero bueno, no importa. El punto es que obviamente la sociedad pues era más conservadora y los derechos de la mujer eran menores ahora. Entonces no era tan fácil decir, ya tengo este ímpetu sexual o estas necesidades sexuales. No, pero aquí el personaje de Lily Rose Depp, pues, que es la hija de Johnny Depp, por cierto, y le queda espectacular el papel, pues ella claramente tiene estas necesidades o estas ganas, y llama en su
necesidad a esta criatura. Esto es una analogía. Lo que te está diciendo es que cuando te entregas a este monstruo, a este ímpetu sexual, sin conocerlo, sin adentrarte y saber qué es lo que está en esta oscuridad, puedes traer y jalar un monstruo que eventualmente te va a hacer perder la vida. Va a ser un monstruo, este monstruo de la sexualidad, que no vas a poder controlar. Aquí me encanta además que el acercamiento que él tiene a la criatura de Drácula es como si fuera un hombre que efectivamente puede vivir más allá de los años normales de un ser humano. Pero su cuerpo se pudre. Literalmente estamos viendo un cadáver viviente que necesita sangre, chupar sangre para poder seguir con vida, pero se está pudriendo. Cuando finalmente ves ese cuerpo, ¿no? Cuando ya está frente a Lily, el tipo está podrido, o sea, es un cadáver. ¡Qué fuerte! Entonces, esos acercamientos, esos giros me gustaron mucho de lo que hizo el señor Robert Eggers. También me gusta que respeta ciertos elementos del expresionismo y por supuesto de la película Fuente, esta de 1922, y por supuesto tenemos entonces ahora la sombra de la mano que está llegando a este pueblo, que está aparte representado en esta peste que llega con las ratas, ¿no? Y que va a destruir todo Inglaterra o todo este puerto. Y entonces respeta estos elementos del expresionismo. Por supuesto, tenemos la sombra, aquí en lugar de que suba por la escalera, la tenemos en esta gran escena en donde ella está como flotando, poseída, y se extiende la cortina y tenemos la sombra del conde. Me pareció fantástica. Me gustó, me fascinó la forma en la que nos presentó los elementos, su puesta en escena. Me parece que se enamora de más en un momento de su pietaje y me parece que le pudo haber quitado como 15 minutitos o 20 minutitos que de repente se nos alarga en el segundo acto y digo, aquí estamos alargándonos de más sin mayor necesidad. Creo que se hubiera beneficiado con un poquito menos de trama, ¿no? de historia. Creo que se le pasó, hay unos 15 minutitos. También me parece que buscando la exageración propia del expresionismo, de repente tenemos unas actuaciones de Lily Rose Depp ahí que rayaron de repente en la comedia involuntaria, pero que no le terminan arruinando en lo más mínimo la película. Creo que es una muy, muy digna remake de esta franquicia. Me sigue gustando más Bram Stoker Drácula de Francis Ford Coppola, honestamente. Pero me parece que vuelve a dar un extraordinario trabajo el señor Robert Eggers. Le vamos a poner un 95 a esta película. Bien, si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal, apóyenlos con algo en la tienda o uniéndote aquí con los huevos cinéfilos. Muchísimas gracias, soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.